días, hermanos, espero que se encuentren bien disfrutando de este hermoso día. Les saludo una vez más y bienvenidos a Reflexiones desde la Fe. Con mucho gusto vamos pues a meditar juntos la palabra de Dios. Estamos en la primera semana del tiempo de Cuaresma. Hace 8 días precisamente iniciábamos con el miércoles de ceniza, ese tiempo especial de oración, de reflexión, dedicado pues a prepararnos de la mejor manera en lo personal y en comunidad para la celebración de la Pascua. Entonces vamos a meditar ese texto del libro de Jonás y que esto nos ayude pues a reforzar nuestra reflexión de ese tiempo cuaresmal. Escuchemos la lectura, es el capítulo 3 del libro de Jonás. En aquellos días el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo: levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar allí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como lo había mandado el Señor. Nínive era una gran ciudad. Hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día pregonando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Llegó la noticia al rey de Nínive, que se levantó del trono, se quitó el manto, se vistió de sayal, se sentó sobre ceniza y en nombre suyo y de sus ministros mandó proclamar en Nínive el siguiente decreto: que hombres y animales, vacas y ovejas, no prueben bocado, que no pasten ni beban, que todos se vistan de sayal e invoquen con fervor a Dios, y que cada uno se arrepienta de su mala vida y deje de cometer injusticias. Quizá Dios se arrepienta y nos perdone, aplaque el incendio de su ira, y así no moriremos. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues este pequeño libro nos presenta una historia de conversión. En estos versículos que acabo de leer, pues habla de la conversión de la ciudad de Nínive, y donde con el ejemplo y el mandato del rey, bueno, la ciudad siguió, y sobre todo pongan mucha atención más de aquellos gestos que proponían el ayuno y la penitencia, se enfocan mucho en apartarse de la maldad y dejar de cometer injusticias. Esas dos acciones son quizás mucho más importantes a veces que sacrificarnos o castigarnos física o en lo personal al limitarnos en algunos alimentos. Entonces muy importante es apartarse de la maldad y dejar de cometer injusticias. Pero este libro de Jonás no solamente es una conversión de esta ciudad de Nínive, sino que también habla de la conversión del propio profeta. No se refiere pues en el texto que acabo de leer, pero entenderemos que Jonás también se rebelaba contra Dios, no quería ir a predicar porque Nínive era un pueblo extranjero y Jonás francamente no tenía esperanzas de que se pudieran convertir, pero sin embargo lo logró. Pues esta lectura es un ejemplo ideal de lo que significa conversión. La predicación de este profeta rebelde, que así se le conoce a Jonás, fue suficiente para que toda aquella ciudad se apartara de sus malas acciones, desde el más grande hasta el más chico, dice, incluso una conversión que incluye hasta los animales, todo el ambiente, todo lo que podría verse afectado. La historia de Jonás pues es un reclamo para el pueblo de Israel, de alguna manera, porque Jonás, predicando a un pueblo extranjero que sí escucha la palabra y se convierte, hizo más que muchos que también esperaban la conversión del pueblo de Dios y que no fue posible. Entonces, a veces de quienes espera menos, hablo de personas a lo mejor poco religiosas o poco familiarizadas con el tiempo de Cuaresma, hacen más obras, acciones concretas que hablan de una conversión, que hablan de un esfuerzo por hacer el bien. Y cuántas personas a veces pues muy religiosas o muy creyentes no nos esforzamos en buscar esa conversión. Entonces el libro de Jonás fue un reclamo para el pueblo de Israel, pero sigue siendo un reclamo para nosotros cristianos hoy en día. Ese ejemplo de los ninivitas que creyeron en la predicación de Jonás fue después retomado por los evangelistas, tanto Mateo y Lucas.
haciendo referencia a la dureza del corazón de los contemporáneos de Jesús, que no creían en sus palabras. Entonces, la pregunta de ellos y el cuestionamiento era: ¿cómo es posible que los habitantes de Nínive creyeran en la palabra del profeta? ¿Y cómo es que ahora uno que es más que Jonás, Jesús, no le creían? Pero eso, insisto, es algo que se puede repetir en nuestros días. Hablamos mucho de conversión, hablamos mucho de hacer obras que nos acerquen pues a ser mejores personas, mejores comunidades, pero no deben quedarse solo en cuestiones externas, sino una conversión que viene de dentro del corazón y que afecta a todo. Así como cuando hacemos algo malo, pues daña a nuestro alrededor, a las personas, a los animales, al ambiente donde estamos. También cuando hacemos algo bueno en nosotros y por los demás, eso afecta positivamente a nuestro alrededor. Pues que este tiempo de Cuaresma sea una oportunidad más que tenemos en este año para revisarnos, para cambiar lo que no está bien en nuestra vida, que no esperemos más tiempo para hacerlo. Quizás para muchos de nosotros sea la última oportunidad. Aprovechemos este tiempo, acerquémonos más a Dios, más a la justicia, más al bien. Así que no tenemos que esperar a algún gran anuncio de parte de, no sé, de un profeta como Jonás. El Evangelio resuena para nosotros en cada celebración eucarística, todo el año. El Evangelio pues está a nuestro alcance también cuando nos acercamos a leer la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, meditemos un momento y pensemos en qué cosas necesitamos nosotros convertirnos, y aprovechemos el tiempo de Cuaresma para cambiar y ser mejores. Pues deseo que sigamos caminando en dirección a la Pascua y que cuando lleguemos de verdad celebremos la resurrección de nuestro Señor, porque hemos hecho un camino de purificación, de perfeccionarnos nosotros en nuestra vida, en nuestras decisiones, porque para eso es el tiempo de Cuaresma, no solo para privarnos de alimentos o castigarnos de una u otra forma, sino sobre todo para hacer el bien y apartarnos del mal. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y les acompañe siempre. Así sea. Tengan todos un buen día.